Buen día. En el presente video calcularemos las medidas de tendencia central y de dispersión a partir de una situación. Este trabajo forma parte de la asignatura de estadística aplicada a la educación. Comenzaremos con las medidas de tendencia central y de dispersión utilizando datos ordenados. La situación es la siguiente. El maestro Enrique de Educación Física de la Escuela Primaria Rural Silvestre Chi, ubicada en Temozón Sur, Comisaría de Abalá, Yucatán, necesita dar a conocer la información obtenida de las edades de 20 alumnos del segundo ciclo del presente curso escolar, los cuales son los siguientes. Una vez conocida la situación, colocamos los datos en el programa Excel. Procederemos a la construcción de la tabla de distribución de frecuencias. En este caso, elegimos una celda y colocamos la edad, que es nuestro dato, y a un lado para obtener la frecuencia. En la edad vamos a colocar las que aparecen de este lado, que son 5 diferentes. Colocamos desde el 7, el 8, el 9, 10, 11. Y en la última celda escribimos la palabra total. Ahora, para obtener la frecuencia, vamos a contar el número de veces que aparece cada dato. En el primer caso, contamos cuántos 7 hay y lo colocamos en la primera celda. En este caso, en el 7 aparecen 4. Y así sucesivamente. Al final, podemos realizar la sumatoria de los mismos utilizando el signo igual, la función suma, y seleccionamos los datos. Por último, le damos a aceptar y nos da el total. Una vez terminada, calcularemos la frecuencia acumulada, que nos servirá para corroborar los datos. La escribimos y ponemos el número 4. Ahora vamos a poner el signo igual, seleccionamos la frecuencia acumulada anterior, ponemos el signo más y seleccionamos la celda de frecuencia del dato a calcular. Damos enter y así lo obtenemos. Ahora seleccionamos las celdas continuas y nos debe de dar el mismo número o dato que el total. Obtendremos la frecuencia relativa. Para calcularla ponemos el signo igual, seleccionamos la frecuencia del primer dato, lo dividimos entre el total de datos y por último lo multiplicamos por 100. Le damos enter para que nos arroje el resultado. Luego seleccionamos las celdas continuas y nos debe de obtener 100. Elaboraremos una gráfica de barras. Seleccionaremos la columna de edad y la columna de frecuencia. Nos vamos al apartado de insertar, gráficos recomendados y seleccionamos la gráfica de barras. Le damos a aceptar. Luego le ponemos el título del gráfico, que es edades de los alumnos. Le ponemos los títulos del eje y para el eje vertical le vamos a poner frecuencia. Para el eje horizontal, edades, y ya nos queda, y de esta manera nos queda la gráfica de barras. Por su parte, para la gráfica circular vamos a seleccionar los datos de la frecuencia relativa. Nos vamos en el apartado insertar y aquí tenemos el de insertar gráfico circular y aquí escogemos el diseño y ya lo agregamos. Ponemos título del gráfico, en este caso sería edades de los alumnos. Podemos poner el porcentaje y nos vamos a seleccionar datos, editar, para poner el rango o los datos que nos sirven para este caso. Ya tenemos, le damos a aceptar y así nos queda la gráfica circular. Continuaremos con el cálculo de las medidas de tendencia central. Para la media aritmética utilizaremos el signo igual. Las funciones podemos en fórmulas insertar función y vamos a buscar la función de promedio. Le damos a aceptar y seleccionamos todas las edades. Por último, aceptar. Para la mediana le damos el signo igual. En esta parte lateral podemos ver las funciones. Seleccionamos mediana, seleccionamos los datos y le damos a aceptar. Realizamos lo mismo para la moda. El signo igual, la función moda, en este caso moda 1. Seleccionamos los datos y le damos a aceptar. Para las medidas de dispersión
Para la desviación media utilizaremos el signo igual, la función desprom, que es esta. Realizamos lo mismo, que es seleccionar los datos, le damos a aceptar. Para la varianza, el signo igual, la función de varianza, en este caso es var, seleccionamos los datos y le damos a aceptar. Para la desviación estándar, el signo igual, la función de desbest, seleccionamos los datos y le damos a aceptar. Una manera de calcular fácilmente las medidas señaladas consiste en irse al apartado de datos, análisis de datos, seleccionamos estadística descriptiva, aceptar, y en el rango de entrada vamos a seleccionar los datos, que en este caso son las edades. En rango de salida vamos a ubicar nuestro cursor en una celda, en este caso vamos a ubicarnos en esta. Le damos resumen de estadísticas y aceptar. Y ahora aquí nos arrojan los resultados y vamos a observar que en este caso la media aritmética viene siendo lo mismo que habíamos calculado: la mediana, la moda, la desviación estándar y la varianza. Después de haber realizado todas estas operaciones, podemos concluir que el promedio de las edades de los alumnos del segundo ciclo de la Escuela Silvestre Chi es de 8.7, con un valor central de 8, siendo la cantidad más repetitiva. Existen datos de hasta 1.17 con respecto a la desviación media, indicando la distancia existente del punto de equilibrio, o sea, el promedio. En relación con la media, existe una variabilidad de 1.90, resultado obtenido con respecto a la varianza. Para obtener más exacto el valor, se calcula la raíz cuadrada de la varianza, resultando 1.38 de dispersión. Ahora haremos un ejercicio con datos agrupados. La situación es la siguiente. Un investigador realizó un estudio sobre las edades de las personas que viajan en la ruta Ticul-Mérida un sábado del mes de abril en un horario matutino de 8 a 11. Las edades de los viajeros fueron las siguientes. Por consiguiente, capturamos los datos en el programa Excel y podemos calcular las medidas de tendencia central y de dispersión empleando las fórmulas utilizadas en el ejercicio anterior de datos ordenados, por lo que en este ejercicio nos arrojó los siguientes resultados. Posteriormente, calcularemos los siguientes parámetros que nos servirán para continuar con el diseño de nuestra tabla. Primeramente, calcularemos nuestro número de datos. Para ello, colocamos el signo igual, la palabra contar, que es la función, seleccionamos todos nuestros datos y aceptar. Para el máximo, colocamos el signo igual, la palabra máximo, que es la función, seleccionamos todos nuestros datos y aceptar. Mínimo, el signo igual, la función min, seleccionamos todos nuestros datos y aceptar para obtener. Para calcular el rango que hay entre nuestros valores, colocamos el signo igual, valor máximo menos valor mínimo y aceptar. Para obtener el número de clase hay varias recomendaciones, pero nosotros utilizaremos la regla de Sturges. En este caso colocamos el signo igual, número 1 más 3.3 por el logaritmo de nuestros datos, que son 100, y aceptar. Y para efectos de diseño lo vamos a redondear en el número más próximo, que será el 8. Para el tamaño de la clase escribimos el signo igual, el rango entre el número de clase y aceptar, que también redondearemos al número próximo, que será 11. Ya que tenemos los parámetros, vamos a construir nuestra tabla, que será como la siguiente. En la primera columna se señala el número de clases que utilizaremos. Recordamos que nos dio 8. Para obtener el límite inferior, colocamos el signo igual y seleccionamos el valor mínimo, pero para efectos de diseño pondremos una unidad anterior, que sería 3. Notamos que la diferencia entre estos números es 1 y lo colocamos en esta celda. Para el límite superior, colocamos el signo igual, seleccionamos el límite inferior más el tamaño de la clase y nos da 14. Continuamos calculando el límite inferior poniendo el signo igual y seleccionamos el límite superior anterior más la diferencia y nos queda 15. Para el límite superior ponemos el signo igual, el límite inferior más el tamaño de la clase. Antes de arrastrar la fórmula tenemos que realizar un procedimiento que nos ayudará a mantener el valor absoluto.
Entonces nos colocamos aquí y vamos a editarla con F2, después presionamos F4 y damos a aceptar. Y realizamos lo mismo con la siguiente columna. Ahora arrastramos las fórmulas hacia abajo y ya tenemos listos nuestros límites inferior y superior. Ahora calcularemos la marca de clase, ponemos el signo igual y sabemos que es el promedio de nuestros límites. En este caso ingresamos la suma de 13 más 14 dividido entre 2 y le damos enter. Después arrastramos hacia abajo y de esta manera ya tenemos nuestras marcas de clase. Ahora vamos a calcular la frecuencia. Para ello ponemos el signo igual y vamos a insertar la fórmula de frecuencia. Luego seleccionamos todos los datos del problema. Después agregamos los grupos de referencia, que son los límites superiores que calculamos, y le damos a aceptar. De esta manera ya está calculada nuestra primera frecuencia. Posteriormente arrastramos la fórmula para que se agreguen las demás celdas y ya calculamos las frecuencias. Para corroborar la columna de frecuencia vamos a realizar una suma. Y con el resultado observamos que no coincide. Para ello corregiremos la fórmula. Seleccionamos todas las frecuencias, presionamos la tecla F2 y después las teclas Control, Shift y Enter al mismo tiempo. Y ya están listas las frecuencias. Ahora observamos que el total de frecuencias coincide con el número de datos. Seguiremos con el cálculo de las frecuencias acumuladas. En la primera será la misma que en la frecuencia absoluta, en este caso es 14. Para la siguiente sumamos la frecuencia acumulada anterior más la que sigue, que en este caso es 33. Luego arrastramos el cursor hacia abajo para obtener las siguientes y observamos que el último coincide con nuestra suma de frecuencias. Finalmente vamos a construir un histograma y un polígono de frecuencias superpuestos. Para el histograma vamos a agregar un gráfico. Para ello nos vamos en el apartado de insertar gráfico y elegimos el gráfico de barra. Después presionamos seleccionar datos y en la sección de agregar insertamos los valores de frecuencia. Ahora en el eje horizontal editamos y agregamos las marcas de clase. De esta manera ya tenemos nuestro primer gráfico. Luego con el mismo gráfico elaboraremos un polígono de frecuencia. Para ello agregamos una segunda serie de datos. Elegimos las frecuencias y le damos a aceptar. Ahora seleccionamos las barras de color naranja y cambiamos el gráfico con el de línea para referirnos al polígono de frecuencias. Observamos que está incompleto porque tenemos que cerrarlo de ambos lados, por lo que agregamos antes de la primera clase una inventada con frecuencia 0. Después seleccionamos en la gráfica la línea e incluimos la frecuencia que acabamos de agregar y observamos que tanto el inicio como el final es 0. Luego hacemos el mismo procedimiento con el histograma, le damos clic a las barras y corremos los valores al que acabamos de agregar. También corregimos las marcas de clase al seleccionar el rango de los valores que acabamos de agregar. Listo, ahora ya tenemos el histograma y el polígono de frecuencias superpuestos. Pero recordamos que en el histograma no debe haber espacio entre las barras. Damos clic derecho y seleccionamos dar formato a serie de datos y ponemos sin intervalos. De esta manera ya tenemos los gráficos listos. Agregamos el título y el nombre a los ejes. Para nuestro ejercicio escribimos edades de los pasajeros Ticul Mérida. En este caso, para el eje vertical escribiremos frecuencia. Y para nuestro eje horizontal colocamos edades, que son las marcas de clase. En cuanto a la interpretación de datos, podemos mencionar que el promedio de las edades de los pasajeros es de 35.21, obteniendo de intervalo modal 15 a 26, con una frecuencia de 33. Existen datos de hasta 19.27 con respecto a la desviación media, indicando la distancia existente del punto de equilibrio, o sea el promedio. En relación con la media, existe una variabilidad de 502.38, resultado obtenido con respecto a la varianza. De esta manera concluimos con el trabajo uso de software con medidas de tendencia central y de dispersión, apoyándose del programa Excel. Este trabajo fue elaborado por
Albert Gómez Muñoz, Yasmín Novero Trujillo, Saray Puch Santa María y Floriceli Santos Vicap.